Geografía celestial. Ok, la lección como tal en el libro se llama geografía cósmica, término que honestamente no me agrada mucho porque creo que está un poquito sacado de contexto, y por eso no le quise poner igual como viene en el libro. No creo que sea geografía cósmica, creo que más bien el término más correcto es geografía celestial, ¿ok? Entonces, vamos a ver una historia muy conocida, muy conocida, la Torre de Babel. Génesis capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Dice ahí, después del diluvio, ¿sale? La semana pasada estuvimos hablando de los gigantes en la tierra. Dice, después del diluvio, ya pasaron los gigantes, ya acabó el diluvio, Dios repitió el mandamiento que les dio a Adán y a Eva de llenar la tierra e intentaba impulsar la propagación de su influencia de gobierno a través de la humanidad. ¿Sale? ¿Quién me puede leer Génesis capítulo 11 del 1 al 9? Augusto. Ese es el pasaje de la Torre de Babel. Es una historia bien conocida. Todos conocemos la historia de la Torre de Babel, o la gran mayoría. La Torre de Babel se edificó en un lugar que después se llamó Babilonia. ¿Vale? Ahí estaba Babel. De ahí viene la palabra Babilonia, confusión. Y después Babel pasó a ser lo que hoy en día conocemos como Bagdad, allá en Irak. ¿Vale? Ahí esa es la zona más o menos donde esto pasó. Y dice ahí de que después del diluvio, Dios le da una instrucción a Noé y a su familia y les dice, multiplíquense, llenen la tierra, pueden comer de todo animal, y les da la misma instrucción, casi es idéntica a la que Dios le da a Adán y Eva en Génesis, se la da Dios a Noé. Dios, dice ahí, intentaba impulsar la propagación de su influencia de gobierno, o sea, a través de un grupo de personas escogido. Dios quería impulsar su propia manera de gobernar a través de la humanidad. Pero, una vez más, así como pasó en Génesis, versículos del capítulo del 1 al 3, no funciona. Nuevamente con la Torre de Babel, no funcionó. Dice ahí, la gente tenía rebelión en sus corazones y tenían una mejor idea. Dice el versículo 4, que para evitar ser esparcidos, decidieron construir una torre. En el corazón del hombre, en el tiempo de la Torre de Babel, ¿sí? O en ese periodo de tiempo después del diluvio, a pesar de que Dios les dice, llenen la tierra, espárzanse por todos lados, ellos dicen, no hay que esparcirnos. Dice versículo 3 que nos leyó Augusto. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por sobre la faz de toda la tierra. O sea, el corazón de ellos era, yo no voy a obedecer el mandato de Dios, ¿ok? Sí debe dejarnos claro, el pecado en sí no era que se juntaran en un lugar, sino que había en su corazón de manera directa el hecho de decir, si Dios dice que yo vaya para allá, yo me voy a ir para el otro lado. O sea, ese es el pecado, ¿eh? Porque de pronto como que pareciera que Dios no quiere que estemos juntos viviendo en una ciudad. No, ese no es el problema. Se los digo porque genuinamente hay personas que el día de hoy dicen, no, yo me voy a vivir al campo, porque a Dios no le gusta que todos estemos en una ciudad. No seas menso, eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo la Torre de Babel. Está diciendo que había algo en su corazón que era rebelde a la instrucción de Dios. Si Dios les hubiera dicho, háganse una ciudad, ellos garantizado hubieran dicho, vamos a esparcirnos, porque lo que había era rebeldía en el corazón de ellos. Dice después, la lógica parece extraña. Claro, una torre asombrosa los haría famosos. Eso es lógico. Pero ¿cómo evitaría eso? La dispersión por la tierra. O sea, ¿cómo va a evitar que eventualmente pues, vayan a surgir las familias y se tengan que alejar? Ok. Tengo soundtrack y todo. La respuesta está en la torre, ¿ok? ¿Cómo vamos a evitar ser esparcidos? La respuesta se encuentra en la torre. Los eruditos y arqueólogos bíblicos saben que la antigua Babilonia, o sea, Babel, y las ciudades que la rodean construían torres llamadas zigurats. Durante el tiempo después de la Torre de Babel, después de ese tiempo, se empezaron a levantar algo que se llamaban zigurats. En la Biblia nos los declara como
los lugares altos. El propósito de los sigurats era de proveer lugares donde la gente podía reunirse con sus dioses, ¿ok? Comúnmente tenemos el pensamiento de un sigurat y pensamos en un pequeño altarcito. ¿Eso es un sigurat? Sí, ¿sale? O sea, levantar un altar de piedra, eso es un sigurat. Pero también en México, por ejemplo, tenemos sigurats, ¿sale? Si tú vas a la pirámide del Sol y de la Luna, eso es un sigurat. ¿Okay? Las pirámides son sigurats, son estas construcciones en forma de pirámide. Eran, dice ahí, parte de las zonas del templo. En el caso de Babilonia, los sigurats eran más pequeños. Son estas torrecitas y en el patio de los templos había zonas para diferentes dioses. Tú podías pasearte entre ellos y había uno para cada dios, ¿sale? La idea es que Dios vivía en un monte. ¿Se acuerdan que lo vimos? El monte es la habitación de los dioses en general. Ellos buscaban hacer a su manera, de manera no natural, vamos a llamarlo así, de manera artificial, un lugar donde Dios tenga que venir a mí. No donde yo tenga que ir a Dios. No, donde yo ponga mi lugar, ahí tiene que bajar Dios. Ese es el significado detrás de la Torre de Babel. ¿Ok? O sea, la idea era, yo tengo un monte, Jehová, y tú persona tienes que ir a ese monte a adorarme. Y el hombre dijo, no, yo no voy a ir a adorar allá. Mejor tú ven a donde yo te voy a poner un lugar y yo quiero que tú vengas. ¿Sale? Por eso dice el Señor que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Sin embargo, por gracia le dice a Salomón, está bien, voy a poner mi nombre en este lugar. Y va a ser invocado y yo les voy a responder. Pero yo no habito en templos de humanos. Porque en la mentalidad del ser humano en ese momento alrededor, es que Dios habitaba en esos lugares. O sea, obligabas al Dios que fuera a bajar a ese lugar, en lugar de tú humillarte e ir al lugar donde el Dios habitaba. ¿Ok? Estaban haciendo la contraria. Es una manera de decirle a Dios, ¿ves que tú sí tienes que hacerme caso? ¿Ok? Dice después, eran parte de las zonas del templo. En vez de hacer el mundo como el Edén, para esparcir, la gente quería traer a Dios a un solo lugar. ¿Ok? En lugar de vamos a separarnos, queremos que Dios venga. Nosotros no nos vamos a separar. Al final del día Él necesita de nosotros, ¿no? Ese era más o menos el pensamiento en ese momento. Dios necesita que alguien le adore y nosotros estamos aquí para adorarlo, pues que venga y le adoramos. Más o menos ese era el trato, ¿no? Que estaban proponiendo. ¿Puedo pasar? Pero ante todo, seguían adorando a Dios. Adoraban algo. Algunos adoraban a Dios, otros no. ¿Sale? Ya había idolatría. Eso no era el plan de Dios y no estaba complacido. De ahí su declaración otra vez a los miembros del consejo, que nos leyó Augusto, vamos, bajemos y allí confundamos su lengua. El pasaje de Génesis, si se acuerdan, y hay algo muy, muy interesante cuando leemos Génesis ya desde esta perspectiva. Hay una diferencia cuando se usa el nombre de Jehová Elohim y cuando solamente se utiliza el término Elohim en el Génesis. Si se fijan, a partir ya de capítulo 2 de Génesis, empieza a marcar mucho Moisés a la hora de escribir el libro, en decir, y dijo Jehová Dios, y dijo Dios. Hay una separación. Y dijo Jehová Dios, ellos están haciendo un nombre y ellos tienen una sola lengua y han empezado esta obra y no van a desistir. Bajemos, dice el Señor, y confundamos sus lenguas. Nuevamente muchos dicen, ¿es la Trinidad hablando? No. Es Dios con el Consejo Celestial diciendo, vamos a hacer una labor entre todos. Porque lo que se viene no es labor únicamente de Dios. Lo que se viene de confusión de lenguas es una labor de cada una de las deidades que están ahí. Ahorita vamos a ver, la Biblia vuelve a hablar de la Torre de Babel sin hablar de la Torre de Babel. Ahorita lo vamos a ver. Dice, el incidente explica cómo surgieron las naciones que están listadas en el capítulo anterior de Génesis capítulo 10. Ahora, ¿alguien sabe cuántas naciones existen según el judaísmo? 70. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? ¿Cuántos mandó de 2 en 2? A 70. ¿Por qué a 70? Porque 70 es el número de las naciones. Si ustedes leen el capítulo anterior, capítulo 10 de Génesis, van a encontrar una lista de naciones. Son 70, ¿ok? O sea, en total todas las naciones para los judíos
existen 70 naciones. Como mentalidad de esto es el mundo. Hoy en día no son solo 70 naciones, hoy en día son más, ¿vale? Pero para ellos en ese momento de tiempo de vida, cuando tú hablabas de 70, tú estabas hablando de las naciones. ¿Por qué el Sanedrín tenía que ser 70? Porque representaba a todas las naciones convocadas delante del pueblo de Israel. Porque acuérdense que Dios no dejó de tratar con el mundo, ¿eh? Creemos que cuando Dios escoge a Israel, Dios ya desechó al mundo. No, en ti serán benditas todas las naciones, dijo el Señor. Para que sean benditas, este pueblo tiene que ser sacerdote para las naciones. ¿Va? O sea, todo lo que Israel haga va a ser para bendición de todos los demás, directa o indirectamente. Israel no se da cuenta del todo de eso. Hace algún tiempo escuchaba a un rabino y le preguntaban, rabino, ¿por qué ustedes no predican como los cristianos predican? O sea, ¿por qué no van a hacer evangelismo? Le dijo, nosotros no tenemos que evangelizar a nadie. Dios no nos mandó a evangelizar a nadie. Dios nos mandó a ser su pueblo. Y le dijeron, entonces, según ustedes, ¿todas las demás naciones se pierden? Le dijo, no. En la ley de Dios nos dejó que había un sacrificio por los pecados del pueblo, pero después de la Pascua viene un segundo sacrificio por los pecados de las naciones. Nosotros lo ofrecemos por las naciones y Dios perdona sus pecados. Esa es la ideología judía, ¿ok? No tiene nada que ver. Esa es una festividad de ellos. No tiene nada que ver con esto. No, esta es en Semana Santa, 15 días después del sacrificio. ¿Vale? O sea, es en las fechas del sacrificio. Después del sacrificio se da un sacrificio por las naciones. ¿Sale? Pero no es una fiesta mayor, porque ya no es por el pueblo de Israel, es por los demás que necesitan ayuda. ¿Sale? Dice, esa es la historia que la mayoría de los cristianos conocen, ¿sale? La que acabamos de ver. Ahora toca la que no conocen, o al menos no todos los cristianos conocen. Vamos a ver la historia, la Torre de Babel 2.0, o 0.5, no sé cómo llamarlo. Ok. Los dioses y sus naciones. Dice, Génesis 11 no es el único pasaje que describe lo que pasó en la Torre de Babel. Deuteronomio 32, 8 y 9 lo describe de la siguiente manera. Se los puse ahí. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Eso es Deuteronomio 32, 8 y 9. Si lo quieren verificar, ahí está. Es un pasaje muy interesante porque pareciera que Deuteronomio está diciendo que Dios le repartió la tierra de Israel, por el contexto donde se viene dando. Pareciera que de lo que está hablando es que le dio la tierra de Israel a los israelitas y que se la repartió. Por eso dice ahí, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y hasta ahí pareciera que sí, ¿no? Dios le dijo, entra a la tierra que yo te daré, conquístala y yo te la voy a ir repartiendo. Pero resulta que esta traducción es una traducción extraña, muy mala, por cierto, de lo que dice el pasaje original. ¿Ok? Porque no está diciendo eso el pasaje original. El pasaje original dice, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios, no de Israel. Resulta que en la Septuaginta se traduce como Israel, pero en los manuscritos del Mar Muerto, que son más antiguos que la Septuaginta, dice claramente que son los hijos de Dios. El pasaje no está hablando de la repartición de la tierra de Palestina, ¿no? Lo que conocemos hoy como la tierra de Palestina. El pasaje está hablando del momento en que Dios está dividiendo las naciones en Babel. Y dice que lo que Dios hizo fue tomar a los hijos de Dios y empezar a decirles, una nación con un lenguaje, te toca a ti tratar con ellos. Una nación con un lenguaje, ahora fulanito, te toca a ti tratar con este. Ya no voy a tratar yo. Vas a tratar tú con ellos. Los dioses empiezan a repartir las naciones que empiezan a surgir
de la confusión de lenguas, y a cada Dios, a cada deidad, le corresponde, a cada ser espiritual le corresponde tratar con una nación. En ese momento se crea esta situación de tener dioses ajenos a Dios. Cada nación empieza a decir, yo tengo un lenguaje, y en nuestro lenguaje nosotros entendemos que Dios es fulanito, ¿sale? Y empiezan a adorar a ese Dios. Y en ese momento Dios toma para sí. ¿Por qué nos dice que Él apartó a Israel? ¿De dónde lo apartó? De ese momento. Él no aparta una nación, Él crea un pueblo nuevo para Él mismo. En esa primera oración dice, algunas traducciones bíblicas dicen los hijos de Israel en vez de los hijos de Dios, pero Israel no existía en el tiempo de la Torre de Babel. Dios solamente llamó a Abraham después de Babel. Justamente Génesis capítulo 12, acabando la Torre de Babel, Dios llama a Abraham. Dios no llama a un pueblo. Dice, no me voy a agarrar a uno de estos pueblos que están todos llenos de pecado. Voy a hacerme un pueblo nuevo. Y entonces llama a Abraham y le dice, ahora sí, voy a hacer de ti una nación grande. Eventualmente de ti voy a hacer una nación grande. ¿Sale? Los hijos de Israel no puede ser correcto, ¿por qué? Porque los hijos de Dios es la terminología encontrada en los manuscritos del Mar Muerto. ¿Sale? Los manuscritos del Mar Muerto, hermanos, es importante entenderlo. Nuestras copias de la Biblia, las más antiguas, son de por ahí del año 600, 700 después de Cristo. Cuando se encuentran los rollos del Mar Muerto, las famosas rollos en la cueva de Qumran, estos rollos se encuentra que son de por ahí de 200 o 300 antes de Cristo. Entonces, la antigüedad de esos textos, que sobrepasa casi 1000 años de los que tenemos, nos indica que gran parte de lo que hay de los textos está casi idéntico. Se ha encontrado que el texto está casi igual, como en un 98, 99%. ¿Vale? Sí, está guardadísimo. Todos los museos, en todos lados, los que tienen alguna copia de algún fragmento de alguno, lo tienen guardadísimo porque es algo muy valioso. Las pocas diferencias que hay respecto a los rollos del Mar Muerto con otros son alguna palabra que quizás se tradujo mal al siguiente idioma, un error de pluma, se les pasó por ahí una letrita a mejor de más, porque pusieron un pincelazo extra, cositas así, que realmente no cambian mucho a la hora de ver todo el texto. Pero a la hora de ver ciertas palabras, sí te vas dando cuenta que en el caso de los judíos, ellos se quisieron adjudicar el término hijos de Dios, porque ellos dijeron, somos nosotros somos los hijos de Dios, pero no, ellos eran el pueblo de Israel. Y aquí Dios está hablando de los hijos de Dios, ¿sale? Sí hay una diferencia. La siguiente es la traducción de la Nueva Traducción Viviente del mismo pasaje. Dice, cuando el Altísimo asignó territorio a las naciones, cuando dividió a la raza humana, o sea, cuando les dio lenguajes a cada uno, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor, Jacob es su posesión más preciada. Esa es una forma de entender mejor, creo que es una mejor traducción para entender lo que está queriendo el pasaje. En varias traducciones en inglés, todas coinciden en esta traducción, en varias traducciones, aún en español, muchas también lo traducen de esta manera. Cuando el Altísimo asignó territorio a las naciones, no dice cuando el Altísimo tomó la tierra que le iba a dar a Israel, no. Cuando Él asignó las naciones alrededor, esto no tiene que ver con Israel, esto tiene que ver con todos los demás. Dice que los dividió según el número de su corte celestial. O sea, las naciones que para ellos existían, para Dios existían 70 seres dentro de la corte celestial. A cada uno le correspondía gobernar sobre una extensión de territorio. Por eso la lección se llama geografía divina o celestial. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a partir de ese momento es que empieza esta situación de, tenemos lucha contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. ¿De dónde viene ese término? De la Torre de Babel. Antes de la Torre de Babel no existía ese término y no existía esa situación, ¿ok? No había, de la Torre de Babel para atrás, no vemos que haya una situación en la que hay un Dios gobernante fuera de Dios. Preguntaban ahorita, entonces, ¿qué adoraban? A Dios, solo que no lo conocían de manera personal. Esa es la diferencia.
solo decían, Dios, yo adoro a Dios. No se había revelado con nadie más que con Adán y Eva. Pero de Adán y Eva hasta ese momento, Dios ya no había tratado directamente con el hombre. ¿Te das cuenta? O sea, había tratado con alguno que otro por ahí en el camino, pero realmente son muy, muy separados con los que Dios trató. No se revela como Jehová. Con el único que se revela como Jehová es con Jacob. Ajá. Sí, o sea, el concepto, exacto, el concepto de los Elohim viene a ser el de Zeus, el de Odín, el de Quetzalcóatl, el de Coatlecue, no sé, cualquier deidad que tú quieras de cualquier época en cualquier región del mundo. Cada región, los Baales en el caso de los babilonios, cada región del mundo ha adquirido una deidad. Es muy interesante ver que hoy en día la deidad que más, pues no, ni siquiera es hoy en día, desde la antigüedad, la deidad femenina, hay una deidad femenina por ahí que solo se ha ido transformando y que sigue estando muy presente, los mexicanos la adoran el cada 12 de diciembre inevitablemente, pero eso es en México, o sea, existe esa deidad en absolutamente todas las naciones en su propia versión local. Eso es muy interesante de ver, o sea, es muy, muy importante ver porque justo lo que está diciendo es, ¿por qué no es la misma Guadalupe, la de México, la que gobierna en otro país? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que haber una versión local? Quiero que entiendan esta parte. Aunque la ideología es la misma de que se está hablando de María, la realidad es que en cada localidad no adoran a la de Guadalupe, ¿eh? Allá ellos cada uno tiene la suya. Y ellos te dicen, sí, allá en México está muy bien, está muy padre, pero la buena aquí es la del Rosario. Es la de no sé qué, la de cobre. En cada lugar hay una virgen, la virgen local, la de la Asunción, muchísimas. Lo que me parece muy curioso, hermanos, que quiero que entiendan, que lo entiendan para ver si así lo aterrizamos la idea que estamos dando acá. Lo que estamos diciendo aquí es, en cada lugar, aunque la ideología detrás es que es una deidad, porque lo es, aunque ellos digan que no es, lo es, se adora, esa deidad toma una cuestión local. Realmente no es, quiero que entiendas que el demonio que está detrás de la del cobre, por ejemplo, no es la misma que la de Guadalupe. Es otro ser que tiene que tomar características para que la gente entienda que tiene que adorar a esta y no a aquella, pero solo se adora en ese lugar de manera local. Aún si un ángel del cielo viniera y les dijera un nuevo evangelio, no lo escuchen. O sea, es muy grueso lo que pasa. Pensamos en los mormones como aquellos que reciben un nuevo evangelio, pero ojo, los musulmanes recibieron un nuevo evangelio antes que los mormones. Y también vino por un ángel, ¿vale? Porque Gabriel vino y se le presentó a Mahoma y lo llevó al lugar donde estaba. Y se le dictó el Corán, se le enseñó el Corán y él empezó a adorar a Alá, ¿sale? Y se le dijo claramente, tú debes de escuchar a Jesús, a Moisés y a los profetas, porque los musulmanes creen en Jesús, ¿sale? Es el gran profeta. Sin embargo, más grande que él es Mahoma, ¿ok? Según ellos. Entonces, sí es muy interesante ver cómo es que es un mismo patrón de engaño y el hombre sigue cayendo. Una pregunta, hermanos, dice Augusto, dice muy claramente, imagínate que eres uno de los Elohim y te toca que te entreguen Venezuela. ¿Qué hacemos? Pues sí, ¿no? ¿Qué hago? ¿Por qué, señor? No me tocó Inglaterra o Alemania. Imagínate, ese es el que les hablaba. Dice después, cuando Dios dividió las naciones, fueron divididas entre los hijos de Dios, o sea, los Elohim. Dios asignó las naciones a los miembros de su consejo divino. Esta es la explicación que nos da la Biblia por la que otras naciones vinieron a adorar a otros dioses, ¿sale? O sea, desde la perspectiva bíblica, Dios les entrega a estas naciones para que las dirijan, para que las guarden, para que las hagan prosperar y para que las lleven por el camino que Dios ya marcó, ¿ok? Y Dios decide en ese entregar, yo voy a tomarme una nación también especial. En su preconocimiento, Él sabe que lo que ellos van a hacer.
Pero eso no quiere decir que ellos tengan la obligación de hacerlo. Ellos, lo vimos la semana pasada, hablamos de la predestinación, te lo perdiste. Muy buen tema también. El que Dios sepa las cosas de antemano no quiere decir que las cosas van a pasar. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, de David? Dios le dice a David, David le hace una consulta al Señor. Señor, ¿va a venir Saúl y me va a apresar y me van a entregar ellos? Sí, le dice el Señor, le contesta claramente. Y inmediatamente David huye y no lo atrapan. ¿Dios mintió? No, Dios sabía que iba a pasar. Él actuó en consecuencia porque Él es libre de hacer lo que Él quiera y la voluntad de Dios, en este caso, es solamente su preconocimiento, no su voluntad. Dice, hasta el momento de Babel, Dios quería una relación con toda la humanidad, pero la rebelión en Babel cambió esto. El hecho de que las naciones se juntaran en rebeldía contra Dios, dice Abril, ¿por qué no se manifestó ante todos? Si a todos les dio una instrucción y todos fueron en su contra, ¿tú cómo lidias contra una nación completa que te dice yo no quiero nada contigo? ¿Cómo le haces contra toda la humanidad que existía en ese momento? No sé cuántos eran, pero se hicieron una ciudad, o sea, eran muchísima gente, que le dice a Dios, yo contigo no quiero nada, amigo. Sí se vuelve complicado, ¿no? O sea, sí está difícil. Dios quería una relación, pero la rebelión en Babel cambió esto. Dios decidió dejar a los miembros de su consejo divino, gobernar las otras naciones. ¿Sí? Le puse aquí a un lado. Dios había juzgado a la humanidad, incluso después del diluvio los hombres no restablecieron el plan del reino que Él comenzó en Edén. O sea, Dios le deja bien claro a Noé, vas a ir, vas a multiplicar, vas a fructificar, vas a sojuzgar la tierra, y los descendientes de Noé y las demás naciones que salieron del diluvio, todos los demás individuos que la alcanzaron a librar, no decidieron regresar al plan original. Muchos de ellos traían ya la enseñanza de los Nefilim, y muchísimos de ellos simplemente dijeron, yo no lo voy a hacer. Yo tengo un mejor consejero que Dios, y él me dijo que este es el camino. ¿Y cómo sé que es mejor que Dios? Me enseñó agricultura, me enseñó a vestirme bien, a las mujeres nos enseñó a pintarnos, a usar arracadas, los tatuajes. ¿Cómo no voy a seguir esa enseñanza? Me dio tecnología, me enseñó a tener una espada, un machete para darle a las plantas. Su consejo es mejor que el de Dios. Claro. Y la gente dijo, yo prefiero a esos seres que a Jehová. Esa es parte de la ideología que se llega a Babilonia, ¿no? Sí, hasta el día de hoy, de hecho, ¿no? ¿Le puedo cambiar? Sí. Dice ahí, esa no era la intención original de Dios. Si lo que Él hizo en Babel fue un juicio a las naciones, sí, lo que Él hizo en Babel fue un juicio a las naciones, pero la intención de Dios no fue que las naciones fueran desamparadas para siempre. Ojo, Dios viene y juzga a las naciones y las separa. Esto no significa que Dios quiera que las naciones estén alejadas de Dios, solamente que va a trabajar con las naciones diferente. Cuando Dios hizo su pacto con Abraham, dejó claro que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A través de Abraham y de su descendencia, en Génesis 12:3, Dios estaba planificando que en algún punto volvería a traer a las naciones de vuelta a su familia, pero ya no a todas, a las que quisieran. ¿Sale? Por eso en la iglesia, dice el Señor, ya no hay judío ni griego, ya no hay naciones. La iglesia ya no es una separación de naciones. La iglesia es quien sea de donde sea y viene a través de Jesús, entra en la familia de Dios nuevamente. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Ya no va a haber naciones. Pero ya no se trata de la nación que yo escogí. Se trata de la persona que decida en su corazón buscar al Señor. Ya hay una cuestión personal de decir, yo quiero seguirlo. ¿Te das cuenta por qué no puede ser la predestinación una cuestión obligatoria? Y decir, solo Dios escogió a unos, todos los demás se van al infierno. Espérate, Dios escogió a todos. Originalmente Él había decidido por todos, pero todos dijeron, no quiero. Ahora ya no los voy a obligar a que vengan. Ahí está la miel, quien se acerque, ¿no? Esa es la gracia, ¿no? Claro. ¿Quién era la persona en este caso? Porque no había una nación. Sí, Abraham se va en solitario.
O sea, es muy curioso el llamado de Abraham, porque hasta antes de Abraham y después de, o sea, del diluvio y hasta Abraham, no hay una cuestión de una pantología, de muchos dioses que estén ahí, o al menos no se da a entender. Dios pareciera estar siempre tratando con la humanidad directamente. Pero a partir de ahí y hasta que llega Abraham, de Babel a Abraham, ese periodo, explota la idolatría de una manera gigantesca. Al grado que cuando llegamos al punto de Abraham, hermanos, Abraham vive en Ur de los Caldeos, una de las tierras más paganas de su época. Había un altar para absolutamente cualquier dios que tú te puedas imaginar en ese lugar. Y Dios llama a Abraham de en medio de esa idolatría. ¿Por qué no llamar a un hombre que vivía en algún otro lugar sin la idolatría tan fuerte que existía? ¿Por qué llamar a un hombre de en medio del centro de adoración de todo, ¿no? Que tenía en ese momento? O sea, ¿cuál era la necesidad de Dios de sacar a Abraham de en medio de esa basura? Cuando pudo haberse encontrado uno menos contaminadito y más, ¿no? Que nomás tuviera un Dios por ahí, algún diosecillo, ¿no? Ajá. El punto del llamado de Abraham sí se me hace muy interesante, porque se dice que dentro de estos dioses existía el culto a Dios, ¿no? Porque como ellos adoraban absolutamente todo, parece ser que había un culto a Dios, a Jehová, pero estaba muy, muy escondido. Ese es el que retoma Abraham. Dice, después Pablo sabía todo esto y en su sermón a los filósofos paganos en Atenas, en Hechos 17, les dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, porque no está lejos de ninguno de nosotros. Ese pasaje no está hablando de la nación de Israel y no está diciendo que de uno hizo esta gran nación. Dice claramente, de uno hizo todas las naciones del mundo. Está hablando del momento de Babel. De una sola nación Dios tomó y las repartió, ¿sí? Y dice que ya determinó los tiempos señalados y los límites de cada una de esas naciones, ¿sale? Entendiendo que no se refiere a naciones, en este caso, como las personas que lo habitan, sino como los seres celestiales que están como señores de esas regiones, ¿va? Una cuestión que es interesante de ver es que hasta el día de hoy existen culturas que son bien similares, aunque geográficamente son países distintos y pueden tener una historia diferente, pero geográficamente comparten cultura, comparten tradiciones, y a lo mejor ni siquiera tienen ya el mismo idioma una con otra. Sin embargo, algo hay en el lugar que ellos dicen, esta es la manera en que se hace aquí, ¿sale? Casos muy particulares, por ejemplo, son franceses, ingleses, escoceses, toda esa zona de Inglaterra, de Reino Unido, con los druidas, por ejemplo. Sin darse cuenta, todos comparten una misma situación histórica ahí con los druidas, ¿no? Y aunque hoy en día tienen diferentes idiomas y diferentes situaciones, bajo todas esas naciones existen ciertas tradiciones, o no sé cómo llamarle, cuestiones que se han quedado, que tienen en común y que tienen la misma ideología, o sea, son muy similares en su manera de pensar y de ver. Nosotros aquí, los mexicanos, la realidad es que somos el amalgamamiento de varias naciones. Hay toltecas, hay mayas, hay aztecas. Los aztecas le vinieron a partir del queso a todos los demás. Los olmecas. Son naciones que existían y que tenían sus propias ideologías, ¿sale? Que cuando llegaron los españoles y conquistaron y se mezclaron, México se hizo todo lo que es hoy en día, ¿no? Tan precioso como es. Pero en ese momento estaban separadas las naciones. Y la realidad es la siguiente, hermanos. Los del sur con los del norte no compaginamos, ¿eh? O sea, los norteños tienen una manera de ser que entre norteños se entienden muy bien. Pero la realidad es que nosotros con ellos no. Sin embargo, nosotros con los del DF, con los de Puebla, no tenemos ningún problema. Nos podemos tratar muy bien. No hay tanta diferencia, pero bueno, y los de Yucatán, que esos, bueno, son un mundo aparte, esos son otra cosa, pero si te fijas que está muy marcado por regiones
cómo la gente, como que hay una compaginación. Esa es la parte a la que nos referimos cuando hablamos de naciones. Hablamos de los seres encima de ellos, no tanto a las personas en sí, sino a los que están por encima de ellos, gobernando o dirigiendo el juego. Ahora sí. Dice después, ya vamos a acabar. A través de Moisés, Dios advirtió a su propio pueblo que no adoraran a las huestes celestiales. Este pasaje me parece muy, muy interesante. Deuteronomio 4, 19 y 20. Vamos a verlo. Lo voy a quitar. Dice así. Lo lamento, hermanos. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo, le está diciendo al pueblo de Israel, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? El sol, la luna y las estrellas, o sea, el ejército del cielo, se lo entregó a las demás naciones para que los adoren. Tú no los puedes adorar. O sea, Dios no tiene pleito con la idolatría de las demás naciones. Para eso están. Dios tiene pleito con que los suyos sean idólatras. ¿Sí te das cuenta? O sea, sí queda muy claro. Jehová los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado el horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces, sí es muy interesante. Dios les dice, no adoren a otros dioses. Ustedes céntrense en la adoración solamente a mí, porque si ustedes adoran a otros dioses, van a tener las consecuencias de los pueblos que adoran a esos dioses. Se están saliendo de la protección. Una etiqueta que encontramos en otros lugares para los miembros del Consejo Divino, las huestes celestiales. Hechos 17, 26 y 27 deja claro que el propósito de Dios era que, de alguna manera, las naciones aún lo seguirían buscando. ¿Vale? O sea, el plan de Dios era que las naciones siguieran buscando de Dios. No es que las naciones fueran y adoraran a otros seres. Esa es la consecuencia natural del ser humano, pero no era el plan de Dios, porque de pronto pareciera que Dios eso quería, ¿no? No, pues separarse y que ellos adoren a otros, y Dios por eso lo dejó. No. Dios no lo dejó por eso, Dios lo dejó porque vio que en su corazón había dureza y les permitió irse hacia ese lugar. ¿Vale? Porque Dios no es un tirano, hermanos. Si Dios hubiera sido un tirano, hubiera vuelto a mandar a un tercero, cuarto, quinto diluvio hasta que entendieran que solo se podía adorar a Él. Eso no lo hace Dios. Dios dice, en tu corazón no hay adoración hacia mí, te voy a dar libertad. A veces como papás no somos así. Tú estás viendo que tu hijo está tendiendo al pecado y tú dices, no, te vas a quedar aquí. Va a llegar un momento en que tú como papá vas a tener que decidir y decir, ¿sabes qué? Vete, hijo. No quieres por las buenas, ve y cáete, ni modo. Vas a aprender. Dios está haciendo exactamente lo mismo con la humanidad. ¿No quieres entender? Va. ¿El deseo de tu corazón es la idolatría? Órale pues. Ahí tienes dioses de sobra. Pero que conste que no es el plan de Dios. Es ¿cómo llamarlo? La misericordia, el amor de Dios por su pueblo diciendo, ni modo, por su gente, ¿no? Ve y haz lo que quieres, porque eso es lo que vas a terminar haciendo. Dice, vimos previamente, Salmo 82, 1, que Dios reunió a los dioses de su consejo. Salmo 82, dice así, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y la pregunta de Dios en el versículo 2 es, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Esa es la pregunta de Dios al consejo de los dioses. ¿Por qué están permitiendo que la gente sea impía en cada una de sus naciones? ¿Quién tenía que impedirlo? Los Elohim. No lo estaban haciendo. Dice el Salmo completo, nos dice el por qué los dioses de las naciones habían reinado sobre ellos injustamente, en maneras que eran contrarias a los deseos del Dios verdadero
y sus principios de justicia. Tan pronto como comenzó la reunión, Dios los acusó. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? ¿Sí? Esa es la actitud de Dios en el Salmo 82. Dios está reclamándole a los otros dioses ser malos dioses, básicamente, ¿no? Para ponerlo pronto. No estar haciendo su chamba de manera correcta. Bueno, porque el Señor Jesús dice, ¿no? Dioses sois. ¿No? Y nos da un título especial. Pero el pasaje en su contexto original está muy claro. Dios le está reclamando a los seres celestiales no estar haciendo su labor correcta. O sea, primeramente, recordemos que siempre un pasaje tiene un contexto directo, ¿no? Una aplicación directa. Y la aplicación directa de este pasaje es, los seres celestiales estaban siendo incorrectos en su manera de trabajar. ¿Sí? Dice el versículo 82:5, no se los voy a poner nomás. Dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Está dando Dios una profecía y un juicio sobre los dioses. Va a llegar el momento en que ustedes, que creían ser eternos, van a tener que venir a un juicio y a una muerte. Ya por último, debido a que los israelitas adoraron a estos dioses, los dioses perderían su inmortalidad y morirían como hombres. Versículo 7, acabamos de leerlo. Sabemos por otros pasajes que este juicio está asociado con los tiempos finales. Isaías 34, 1 al 4. Marky, ahora sí nos lo lees, por favor. Es muy fuerte lo que está diciendo el pasaje, porque el versículo 3 dice, está hablando de las naciones, las personas. Dice que van a ser juzgadas y que van a ser entregadas como el matadero. Y ese es el juicio que conocemos todos y decimos, sí, un día el Señor va a juzgar a las naciones y a todos los que no y van a ser entregados al infierno. Pero el versículo 4 dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá. O sea, todo el consejo divino, todos esos dioses que se creen eternos y que las personas adoran, sí que va a llegar el momento en que esa adoración y esos seres van a dejar de existir como los conocemos. Y dice, y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército. ¿Sí? Dice, al final del Salmo 82, el escritor espera el día en que Dios finalmente reclame las naciones como su herencia. Más tarde veremos cómo logra su deseo en el Nuevo Testamento. ¿Vale? Y ahí le paramos. Vamos a hablar después de la Tierra Santa, porque dentro del concepto de la geografía cósmica o divina o celestial, existe el concepto de lo santo. Pero no del concepto santo que tenemos pensado de vivir en santidad. No. Del espacio que Dios considera santo. Y se viene una parte interesante, hermanos, porque mientras vivían en Jerusalén, en el lugar donde estaba el templo, donde estaba la presencia de Dios, ese lugar Dios lo declara santo. O mientras estaban en el tabernáculo. Pero cuando la gente se salía de ese lugar, ¿qué pasa con Miriam, la hermana de Moisés, cuando peca? Y tiene lepra, ¿qué se le pide? No. Que se largue del lugar santo. ¿Y cuál es el lugar santo? El campamento. El lugar santo no es el tabernáculo, es el campamento. Porque donde está el pueblo de Dios, en ese lugar está habitando Dios. ¿Sale? Entonces, es muy importante entender el concepto de santo, no desde el concepto que tenemos hoy en día de santidad de las personas, sino santo en el concepto del espacio que está ocupando, en este caso, el pueblo de Dios. ¿Vale? Ese espacio era santo, era un lugar especial. Ese lugar se va a trasladar después a la iglesia y etcétera. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana.